Continuando con el ciclo de video de repaso del curso de base de datos, hoy hablaremos el correspondiente a la semana 3 y 4. Mi nombre es Javier Napantalmeño, soy analista desarrollador de sistemas en la empresa Negocios y Tecnologías SAC. También soy docente del Instituto Cibertec. El logro de estas dos unidades, de estas dos sesiones, es que manipularán el contenido de una base de datos utilizando sentencias DML, tanto para poder insertar, actualizar y eliminar datos, así como también el empleo de índices en la mejora de rendimiento o performance de una base de datos. Este es el temario para esta sesión de repaso de la semana 3 y 4. Vamos a ver inserción de datos con el comando insert, actualización y modificación de datos utilizando el comando update, eliminación de tuplas con el comando delete y optimización de base de datos en el tema de rapidez y performance utilizando índices a través del comando index. Comenzamos con el primer comando, el comando insert, ¿no? Cómo llenamos los datos, cómo insertamos datos en una tabla. Hasta el momento, en la semana 1 y 2 habíamos visto la creación de toda la estructura utilizando comandos DDL, creación de base de datos, de tablas, con sus respectivos campos, con las restricciones con fe debida, primary key, foreign key, la restricción check, la restricción default, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la estructura ya está dada. Ahora lo que nos queda es comenzar a llenar datos, comenzar a insertar registros a esas tablas. Y eso se logra utilizando el comando insert. Ahora, el insert nos presenta dos sintaxis. Pues nosotros podemos utilizar cualquiera de ellas dependiendo qué es lo que queremos y cómo queremos insertar, ¿no? Si nosotros queremos insertar, por ejemplo, datos en todos los campos de la tabla, si una tabla tiene 4 campos y quiero ingresar los datos a esos 4 campos, utilizo la primera sintaxis, ¿no? Insert, nombre de la tabla, vales, y coloco los valores en el respectivo orden que se encuentran los campos también, ¿no? Si los campos tienen un orden establecido a la hora de que se crearon, igual tienen que respetarse ese orden. La segunda sintaxis es si tú de alguna manera quieres solamente ingresar los campos obligatorios, obviando, ¿no? Los campos que no son obligatorios. Recuerda que cuando uno creaba una tabla, colocaba el not null o null, ¿no? Los obligatorios son los que tienen not null y los que puedes obviar son los que tienen null. Entonces, en esta situación, bajo este escenario, entonces yo podría insertar solamente los campos que son obligatorios y el resto obviarlos, ¿no? Si se quiere insertar de esa forma, entonces tendrías que colocar insert, el nombre de la tabla, el campo 1, el campo 2, el campo 3, entre paréntesis, o sea, los campos que vas a llenar datos, ¿no? Y debajo, entre paréntesis también, los respectivos valores, ¿no? Entonces esa es la forma de cómo se tiene que insertar. Entonces, insertamos datos en la primera forma, si todos los campos quiere llenarlos, y en la segunda forma, para ciertos campos. Y hay que especificar cuáles serán los campos a los que queremos llenar los datos. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña demo, utilizando esta explicación de las dos sintaxis. ¿Okay? Entonces tengo acá el script listo para poder utilizar. Voy a abrir la base de datos de departamentos. Selecciono 5. Ok. Y una cosa que voy a mencionarlo ahora, siempre que van a manipular datos, y sobre todo datos que sean de tipo fecha, no olvidarse de configurar el formato de fecha, ¿no? Eso ya se habló en clase por el tema de que a veces el sistema puede estar configurado con un formato y ese formato yo no lo manejo, ¿no? Puede ser el formato mes, día, año, o año, mes, día. No sabemos nosotros qué formato se puede estar utilizando, entonces para asegurarnos nosotros hacemos la configuración del formato de fecha. Entonces vamos a colocar acá el comando para configurar el formato de fecha.
Entonces con esto ya tenemos solucionado ese problema. El comando es el cd format y le colocas el formato que estás acostumbrado, día, mes y año. ¿Ok? Selecciona y le dicen F5. ¿Listo? Y entonces ya tenemos configurado el formato de fecha, entonces ahora comenzamos a llenar datos. La base de datos es departamentos y acá están las tablas, ¿no? Y yo voy a comenzar con la tabla de estado, ¿no? Una tabla chiquita que tiene pocos campos, 2 campos nada más tiene, y sin embargo estos 2 campos son no nulos, o sea, definitivamente son obligatorios, sí o sí tengo que llenar datos en esos 2 campos. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar acá, insertar datos a la tabla estado. Entonces utilizo la primera sintaxis, ¿no? Porque son todos los campos que quiero llenar. Le digo insert into y le digo el nombre de la tabla, en este caso es estado. Directamente le digo values, ¿no? Y entre paréntesis coloco los valores que voy a llenar, ¿no? Son 2 valores que voy a llenar. El primer par de apóstrofes para el primer valor, el segundo par de apóstrofes para el siguiente valor. Se coloca entre apóstrofes solamente los datos que son de tipo char, varchar, inclusive los datos de tipo fecha, y los datos de tipo numérico no necesariamente van entre apóstrofes, podrían ir sin apóstrofes. ¿Ok? Entonces nos vamos a llenar acá el primer dato, ST001 por ejemplo, y le digo acá, aplico. Antes de ejecutar esto, es bueno mencionar que ahorita mi tabla se encuentra vacía, ¿no? Ver datos de la tabla. ¿De qué tabla? De tabla estado, ¿no? Entonces para ir viendo que acá no hay nada, vacío. ¿Ok? Vamos a ver. Dicho y hecho, vacío. Entonces yo recién voy a llenar datos. Entonces con esta primera parte voy a llenar datos. ¿Acá? ¿No? Y primera fila afectada. Se supone que ya hay registro. Vuelvo a ejecutar esto, ya me tiene que aparecer los datos. Efectivamente, ¿no? Ya aparecen los datos, el primer estado, el primer, ¿no? Y así podría yo seguir llenando más datos, ¿no? Repetiríamos, ¿no? Y iríamos nuevamente. Voy a copiar para hacerlo más rápido, ¿no? Y voy a poner inactivo. Y voy a ejecutar esto. Te adelanto que acá me va a salir un error y te voy a explicar por qué, ¿no? Yo vuelvo a ejecutar esto, estoy colocando un dato inactivo, y me va a botar el error. El error es típico porque supuestamente yo tengo un primary key, que es el código de estado, ¿no? Y como tú sabes, un primary key es un valor único, entonces no puede repetirse. Entonces por eso que acá sale pues el problema, ¿no? Es esta infracción en la restricción de primary key, no se puede insertar datos duplicados. Entonces tendría que repetir acá, pero tendría que corregir y poner eso, ¿no? Un error típico que sí sería bueno siempre tomar en cuenta. Ahora sí, ejecuto y tengo 2 estados. Voy a sacar otro registro. Ahora, ¿qué pasa si de repente acá me emocioné y escribí un 0 más y le pongo un 3, ¿no? Y le pongo acá en lugar de inactivo le pongo dudoso. ¿Ya? Entonces es diferente. Acá también me va a salir error, pero ya es por otro tema, que ahorita vamos a explicar cuál es el tema, por qué boté error ahí, ¿no? Entonces significa que si yo selecciono esto, 5, me botó error. El error acá me dice, los datos de cadenado binario se truncarían. Los datos se truncarían significa, cuando tú encuentres este mensajito de truncar, truncate o truncaría, entiende que se refiere a que uno de los campos, uno de los valores, es demasiado extenso, demasiado largo para el tipo que tú has determinado, para la longitud que tú has determinado. Por ejemplo, este campo, este dato,
que son de 7 posiciones, 7 caracteres, pues obviamente no me va a entrar en una que yo he definido de 6, ¿no? Entonces eso, por eso es el error. Lo corrijo, ¿no? Y si pasó, ¿no? Entonces el error era por ese tema, ¿no? Por el tema de el tamaño del campo, ¿no? Entonces por eso es importante siempre recordar qué tamaño hemos dado. Acá se muestra felizmente, acá tú puedes ver cuál es el tamaño que tiene cada campo, ¿no? Bien, entonces ese es el primer caso, ¿no? En el caso de que utilizo la sintaxis, ¿no? En donde no indico qué campos, sino se asume que son todos, y directamente solamente coloco los valores, ¿no? Y los valores tienen que ser respectivos de acuerdo a cómo se han creado los campos, ¿no? Primero código de estado, que va a ser esto, después descripción del estado, que va a ser esto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a insertar datos a tabla edificios. A ver cómo está la tabla de edificios. Perdón. A ver, tabla de edificios. Cerramos un ratito de estado, vamos a edificios, columnas, y están en los campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo algunos campos que son obligatorios. Recuerden que todos los que son null, perdón, son obligatorios. Este es obligatorio, sí o sí, sí o sí. Acá, por ejemplo, tengo uno que es puedo obviar, es null. Los tres últimos puedo obviar, fíjate, ¿no? Entonces, como los tres últimos puedo obviar, entonces solamente quiero ingresar a estos. Vamos a ver cuántos campos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo puedo ingresar 5 campos nada más y los otros más, ¿no? Entonces, utilizamos la segunda sintaxis, ¿no? ¿Qué dice la segunda sintaxis? Insert into, en la tabla, edificios, paréntesis, paréntesis, para indicar qué campo vamos a ingresar, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, el campo codedif, que es obligatorio, ¿ok? ¿Qué más le digo? El campo non-edif, que también es obligatorio, el campo directedif, que también es obligatorio. Todos los que son obligatorios, nada más vamos a ingresar. Por postal, ¿no? Y el área total, ¿no? Porque los tres últimos campos los vamos a suprimir. Y vamos a obviar, perdón. Entonces tenemos 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. Se separan con comas, por si acaso. Y le voy a caer y le digo valores. Y acá tengo que colocar los valores respectivos, ¿no? Primero código de edificio, ¿no? Porque el primer valor que yo ingrese está en el código de edificio, que es un char, entonces eso va al primer par de apóstrofes. El segundo es nombre del edificio, que es un varchar, el segundo par de apóstrofes. En la dirección, otro varchar, otro par de apóstrofes, código postal también, apóstrofe. Y el área total del edificio, que tenemos acá, el área total, ¿qué tipo de dato es? Es un entero. Entonces eso no va, ¿no? Entonces eso no va con una foto. Si quieres copiar con nosotros, pero buenas prácticas, no te recomiendo. Entonces vamos a comenzar acá y decimos df 001, está bien porque son de 6 y este también es de 6, perfecto. Nombre del edificio, la positiva, vamos a ponerla acá. Dirección del edificio, vamos a poner, bueno, dirección es 60, ¿no? Entonces podemos colocar acá calle Los Paujiles. Vamos a poner distrito mejor, ¿ya? San Isidro, vamos a poner. Aquí en San Isidro. ¿Ok? Y acá coloco código postal. Vamos a ponerle L-21, un ejemplo.
Y su área total, como es un entero, porque acá dice que es un entero, voy a ponerle 250. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ya están los valores ingresados y le digo F5. ¿Ya? Primera fila afectada. Es una fila afectada. Ya, ahora sí le digo ver datos. ¿Vale? Asterisco from y el nombre de la tabla, edificios. Seleccionamos el 5 y ahí está, ¿no? Entonces nótese que el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto tienen datos. El resto no tiene datos. Aparecen como null, null. ¿No? Entonces, seguimos llenando. Se sigue llenando acá. Copiamos mejor para ganar tiempo. ¿Okay? Entonces acá le digo edificio 02. Este se va a llamar Tálamos. En Surco. Código R33, por ejemplo. Acá 4550. Seleccionamos. ¿Listo? Entonces, ese es el dato en el que, por ejemplo, tú solamente ingresas los valores que solamente corresponden, ¿no? Los otros valores no. ¿No? O sea, los otros valores siempre se van a mantener afectada, ¿no? Vamos a ver los registros, a ver. Están, ¿no? Los que no ingresan siempre se van a mantener como null, null. ¿No? Ahora, hay un dato que es importante, ¿no? Acá sale el código de estado. Eso es también otra cosa que quería siempre mencionar. Vamos a suponer que acá, al final, quiero agregarle, o sea, el hecho que sean null no quiere decir que no le metas datos, no puedes ingresarlos. O sea, puedes obviarlo, no puedes ingresar. Entonces, en el último campo voy a ingresar un código de estado. Perdón. Voy a copiar primero esto. Voy a ingresar un tercer registro. Ya. Vamos. Entonces, voy a agregar un campo más. Otro estado. ¿Ok? Entonces tengo el código de estado ahí. Y acá tendría que agregar un estado, pues, ¿no? Entonces voy a cambiar todo. EDF003. Esto se va a llamar la ensalada, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Queda esto en. Vamos a poner la Molina. Queda en Surco, vamos a poner la Molina. L41, L31, vamos a ponerle. 550 nada más. Y acá le decimos el estado. El estado es un char de 6. Entonces lo voy a poner acá. Se me ocurre EST004. Se me ocurre. ¿No? Entonces, si yo ejecuto, se adelanta más el error. ¿Ok? Pero no es un error porque yo he escrito mal. La sentencia está perfecta. Hay un error respecto a una restricción de tipo foreign key. ¿Qué quiere decir esto? Como la tabla de edificios está relacionada con la tabla estado, la tabla edificio, como lo ves acá, tiene un foreign key, que es code estado. Este code hace referencia con la tabla estado, y en la tabla estado, si recordamos, nosotros solamente tenemos tres estados. Acá están. Tres estados nada más. Entonces yo acá puse el estado 4, entonces obviamente te dice, oye, si estamos relacionados, si hemos relacionado esta tabla con la otra, entonces lo que espera es que tú ingreses datos que hayan sido ingresados en la otra tabla.
Como este no ha sido ingresado, pues obviamente hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo yo el 2, de hecho que sí va a salir, ¿no? Claro, porque sí, el 2 sí existe, ¿no? En la otra tabla. Entonces, mucho cuidado cuando se trabaja en el tema de los foreign key. Traten de ver qué datos hay en la tabla principal, en la tabla que tiene la llave, para que cuando tú ingreses los datos, pues, si hay llave foránea, ¿no? Se ingresen los datos que existan en la otra tabla. ¿Ok? Eso es simplemente una recomendación para que no haya problemas. Bien, hay otro tema que es muy importante también establecer, es el tema de las cargas masivas, ¿no? El tema de las cargas masivas. Por ejemplo, voy a crear yo acá, voy a crear una tablita para hacer este ejemplo, una chiquita nada más, creando una tablita llamada clientes. Mi table cliente, este campo nada más, vamos a hacer copy, ¿ok? Hacer un char de 3, null, y va a ser primary key, ¿ok? Non-clean, char de 20, null, no sé, se me ocurre línea de crédito. Tenemos que crear una tablita entonces llamada cliente, una línea de crédito, perdón, va a ser un dato de tipo numeric, 6 dígitos, los cuales van a ser decimales, ¿no? Sí, 6 con 2. Entonces, 6 con 2, está bien. Lo que vamos a hacer ahora es crearla, ¿ok? Y llenarla. Vamos a dar datos después. Ok. Voy a crear otra tabla. Vamos a suponer que se trate de una empresa que, bueno, tiene clientes en Arequipa, tiene clientes en Trujillo. Entonces voy a crear acá mi tabla, cliente Arequipa. Arequipa. ¿Sí? Sí, simple, igualito con los mismos campos. Y en Are, ¿sí? F5, listo. Voy a crear la otra tabla, Trujillo. Voy a hacer una carga masiva, por eso que estoy haciendo esto ya. True, de Trujillo. Igualito con los mismos campos. Tengo 3 tablas creadas. Y ya, eso es todo. Vamos a hacer aquí para hacer. Entonces, vemos los datos. Viendo datos. Select. Mostrarán los datos de dónde, de la tabla cliente primero. Luego, de la tabla cliente Are. Y luego, de la tabla cliente True. ¿No? Vamos a ver los datos. Están vacíos. ¿No? Están vacíos. Entonces, comenzamos nosotros acá a insertar datos en la tabla Arequipa. Arequipa. Ingresando datos a la tabla de Arequipa. Le digo insert, nosotros los campos voy a ingresar acá porque he puesto el not null, el último olviden, ¿no? Pero vamos a hacerlo todos, insert into tablas cliente Are,
principales, paréntesis, primer par para el código, segundo par para el nombre, y el otro no tiene porque es numérico, ¿no? Entonces lo vamos a colocar acá. Como son de 3 voy a poner, este es de Arequipa, entonces A001, perdón, A01, disculpa. A01, cliente, no sé cómo le haga, pero vamos a poner el nombre de empresas, ¿no? Así, personas naturales. Ya, línea de crédito 1250.10. ¿Es válido? Comienzo a ingresar. Perfecto, ya tengo el primero. Voy a ingresar más unos 3, unos 4, o quizás unos 5. Hacemos rápido esto. A02. Se llama Ana, se llama María. Ya no es de 1000, sino de 2000. Este es Arequipa 3. No se llama ni Ana ni María, se llama Sandra. Es 4000. El A04. Se pone un balón acá. A ver, vamos a ponerle a Carlos. 3000. Ok. Y por último, al registro 5, se ponerá Jorge. Y igual, 1250 con ustedes. Empezamos todos hasta María. ¿Listo? Y vamos a hacer nuevamente la vista. ¿Qué tenemos? De que en cliente no hay nada. En Arequipa ya tenemos 5 clientes. Y ahora vamos a ingresar en Trujillo. ¿Ok? Pero esto yo. Empezando a la tabla Trujillo. Acá le digo true. Y luego lo puedo volver en los valores acá. En lugar de T1 va a ser a ver, el nombre Fiorella. ¿Desde cuánto fue la 29? Exacto, Fiorella. Vamos a ponerle 2250 con punto 50. Ok, perfecto. Ya vamos a ingresar más. Por unos segundos, 0, cuarto, y vamos a ingresar datos acá, por ejemplo, el 2, 3, 4, 5, y el resto, ¿no? Y no se va a llamar Fiorella, se va a llamar Andrés. Es el mismo. Esto vamos a poner acá Ruth 1250. Poner acá Carmen 4450. Vamos a poner acá a Fabricio. Y acá a Sara. Entonces de acá por abajo ingresamos. ¿No? Entonces ahora vamos a ver cómo están los datos. Los 3 datos cómo están. Y tenemos esto. Tenemos que hay datos en la tabla Arequipa y en la tabla Trujillo. Y la tabla cliente, ¿cómo está?
está vacía. Entonces, fíjate, el escenario es el siguiente. Yo quiero integrar esa dos listas de clientes en mi tabla clientes. O sea, los clientes de Arequipa y los clientes de Trujillo los quiero pasar a la tabla de clientes. Imaginémonos que no son 5 y son 6. Ahorita son 5 y 6. Multiplico los costos por 10.000. O sea, son 60.000 clientes de un lado y 50.000 clientes de un lado. ¿Cómo hace para trasladar esa cantidad inmensa de registros a una tabla? Eso se llama inversión masiva o carga masiva. Yo le llamo carga masiva, ¿no? Entonces, es muy simple. Yo le digo, insert. ¿Dónde vas a insertar? En la tabla cliente. Bien. Yo por cliente, perfecto. Ahí está. ¿De dónde vas a ingresar? Yo no le digo values, sino simplemente le digo select. Puedes indicar los campos, pero cuando los campos coinciden, select from, perdón, la tabla cliente área. Entonces, hacemos esto, este 5, y se insertaron 5 registros. Lo mismo hago para ingresar los clientes de Trujillo. O sea, en la misma tabla cliente voy a ingresar los de Trujillo. Ya están los de Trujillo. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a visualizar, ahora mismo vamos a hacer esto, revisar, consultando la tabla cliente, select asterisco from cliente, miren, ahí está, integrado, ¿no? 5 y 6. Los equipos se pasaron acá y los ejecutivos también, todos integrados en una sola. ¿Ok? Entonces tendría los, como dije, eran 50.000 más los 60.000, ya tengo 110.000 registros, ¿no? Ahorita claro, no hemos ingresado los 5.000 registros, ¿no? Pero imaginemos que es esa cantidad masiva, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a inserción de datos. Creo que no hemos manejado un dato tipo fecha, vamos a hacerlo acá, rápidamente. Dar datos a la tabla usuario, si no me equivoco. Vamos a ver la tabla usuario. Tiene cierta cantidad de datos también, ¿no? Vamos a hacer todo, ¿ya? Para no tener ningún inconveniente. Entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, nada, en este momento vamos a visualizarlo. Select asterisco from usuario. Nada, perfecto. Entonces, lo que hacemos acá es insert into usuario y de repente le digo values, ¿no? Abro y cierro paréntesis y le comienzo a decir código de usuario. Necesito un código de usuario, un par de apóstrofes para código de usuario, para nombre de usuario, para apellido paterno de usuario, para apellido materno, para fecha de nacimiento, para fecha de registro, para tipo de documento, para número de documento, que es char, y para código de estado. ¿Ya? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Comienzo acá. Uso 001. Usuario. Vamos a escribir a Javier Napan. Javier Napan. Armenio. Que viene. Fecha de nacimiento.
por razones de seguridad, vamos a inventar una fecha de nacimiento. 02, el día y el mes sí es correcto, ¿ya? El año sí vamos a inventarlo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, le decimos fecha de registro. Vamos a ver que se registró el 10 de enero. El 98, que viene acá, tipo de documento, voy a decir DNI, viene el número de documento, se pone el 10, 20, 30, 40, 2, 4, 6, 8, perfecto, y el estado, no se olviden que es lo que hemos creado o definido, que son, ¿no? 001. Entonces comenzamos esto, de 5, así, ¿no? Ya se ingresó, vamos a ver que tenemos un usuario, ahí está, ¿no? Ya se ingresó los datos respectivos, ¿no? Y podríamos seguir llenando nosotros más datos. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a continuar. Bien, hemos terminado ya con el demo de inserción de datos. Ahora vamos a ver el tema de actualización, ¿no? El tema de actualización también es un tema muy interesante, ¿no? Porque una vez que ya hemos ingresado los datos, ahora cómo nosotros podemos actualizar o modificar en caso de que nosotros hayamos cometido pues, un error, ¿no? Con el ingreso de datos. Pero obviamente este comando se utiliza por el tema de actualización, ¿no? Entonces dice actualización de datos. También presenta dos sintaxis, ¿ok? El comando que se maneja es el comando update. La dos sintaxis es, la primera, en el caso de que quieras actualizar a todos los campos, todos los datos, ¿no? De una tabla. Por ejemplo, suponiendo que tú tienes un campo llamado línea de crédito de clientes, ¿no? Y dices, ¿saben qué? Todos, absolutamente todos los clientes van a tener una línea de crédito de 1000. Entonces acá se aplica esa sentencia, ¿no? En el segundo caso es cuando se quiere actualizar a ciertos datos de la tabla, a ciertos registros, que afecten no todos, sino ciertos datos. Entonces, si tú quieres que afecte solamente a ciertos, entonces tienes que establecer una condición utilizando el where, ¿no? El where que significa dónde. Y a continuación se establece una condición. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con este tema. ¿Listo? Actualización de datos, nuevamente regresamos. ¿Ya? Voy a abrir una nueva consulta. ¿Ya? Yo tengo un script. Ahí está el script. Voy a ejecutar este script. ¿Ok? Entonces, he llenado datos. ¿Ya? Esto es un script de ingresar valores. ¿Ya? Esto full insert, ¿no? Entonces yo tengo ya estos datos. Yo tengo todos estos datos. ¿Ya? Entonces, abrimos una nueva consulta, simple, para el tema de actualización. La de actualización. Entonces, vamos a ver, visualizar la tabla de usuario. Visualizar y consultar la tabla de usuario. ¿No?
contactar al usuario. Ya está. Le decimos select asterisco from usuario. 5. Tenemos, ok. Acá hay un campo que es importante que ustedes lo aprecien, fecha de registro. No hay fecha de nacimiento tampoco. No hay fecha de nacimiento. Entonces vamos a cambiar acá. Código de estado. Ya, o sea, se me ocurrió esto. Oye, nos olvidamos ingresar código de estado, ¿no? Entonces, solución, pues, porque no puede estar sin estado, tiene que tener estado. ¿Qué solución le damos? ¿No? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es actualizar datos. Le digo actualizar el campo codes de la tabla usuario, que será estado 001. ¿Ah? Ya, ¿a quiénes? A todos. A todos. Entonces, ¿cómo hago esto? Update tabla usuario. ¿Qué campo vamos a actualizar? Entonces se le indica qué campo vas a actualizar. Voy a actualizar el campo codes. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a ST001. Entonces fíjate cómo está acá ahorita. El código de estado está en esta forma, ¿no? Null. Ahora yo ejecuto esto y se han efectuado 40 actualizaciones. Entonces vamos a ver acá si es cierto. Y vamos a ver estado. Y todos aparecen con ST001. O sea, a todos, sin distinción, lo he actualizado. Porque no dice ningún web, solamente de frente. Acá apliqué la primera sintaxis. ¿No? Ahora voy a hacer lo siguiente. Actualizar el campo. Fecha de nacimiento. La tabla usuario, que será igual a enero, del 77. ¿Ok? Pero solo si los apellidos inician con la letra P. Y varios ahí, ¿no? Que tiene Pardo, esa Pérez, esa Plasencia, Herida, y unos cuantos, ¿no? Entonces vamos a ver. O sea, fecha de nacimiento, mira, está vacío todo, ¿no? Pero voy a actualizar que sea el 1 de enero del 77, pero solamente que inicie con la letra P. Su apellido empieza con la letra P, apellido paterno. Vale. ¿Listo? Entonces hago update tablas. Vale. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a actualizar? Fecha de nacimiento de usuario. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual al 1 de
el 77. Pero si ejecuto esto, va a afectar a todos. Yo no quiero que afecte a todos, sino solo a aquellos, viene el where, cuya fecha de nacimiento, cuyo apellido paterno Paterusua, like, vemos eso, empiece con la letra P, entonces P y el resto, aquí conjunto perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos afecta, a 5, afectó a 5. Vamos a ver quiénes son esos 5. Efectivamente, ¿ven? A Pardo, a Pérez, a Plasencia, perdón, a Armando Pérez, otro Pérez y a Pereira, ¿no? Entonces, sí está aplicado hacer esto, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, trabajando acá, actualizar el campo, fecha de registro, de la tabla usuario, va a ser la fecha actual del sistema. Pero solo de aquellos cuyo nombre inicie con vocal. ¿Mm? Entonces, acá la tenemos un poco muy difícil, ¿no? Es interesante. Le decimos update, habla de usuario, seguimos con usuario, set, ¿qué campo vamos a actualizar? Dice acá que es el campo fecha red usuario. Ok, que va a ser igual, dice la fecha del sistema, la fecha actual del sistema. La fecha actual del sistema se obtiene a través de esta función llamada getDate. Abrir y cierra paréntesis. Y ahorita van a ver cómo se actualiza esto. Pero ¿a quiénes va a afectar esto? Dice, solamente aquellos cuyo nombre inicie, como el like, con vocal, dice, ¿no? Entonces la vocal está conformada por la letra A, E, I, O, U. Entonces eso lo voy a tener que colocar, corchetes, A, E, I, O, U, y por el corchete, perdón, el porcentaje, ¿no? Entonces acá dice que inicie con vocal, entre corchetes, A, E, I, O, U, por el corchete, sin el porcentaje. Seleccionas 9 efectuadas, dice, ¿no? Entonces vamos a visualizar, a ver, visualizamos, y aquí está, pues, ¿no? Antonino, ahí está la fecha del sistema, hoy 27 de mayo del 2009, acá hay otro que se llama Andrés, acá hay otro que se llama Isabel, Álvaro, Armando, Isaac, Eduardo, Alberto, etcétera, etcétera, ¿no? Todos que empiezan con vos. Bien, continuamos en el tema de actualización. Es un tema muy interesante, muy bonito. Les recomiendo que por favor practiquen y resuelvan los ejercicios que están en el libro para poder, digamos, practicar. Y sobre todo, como le digo, ¿no? Es un tema muy interesante, muy bonito, estar jugando con este tema de actualizaciones, porque en la vida real, cuando uno trabaja en el tema de actualización de información, proceso de datos, este es el día a día, ¿no? Ciertas actualizaciones que hay que hacer, entonces uno va a ir pues aplicando lo que en algún momento ha aprendido, ¿no? Entonces vamos a hacer algo ahora un poquito más interesante.
Por ejemplo, yo tengo una tabla llamada de departamentos, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, fíjate. Actualizar el precio de alquiler por mes de, de los departamentos, incrementando en un 10%, incrementando en un 10%, pero solo de aquellos que pertenezcan al edificio La Posadera, ¿no? Solo los que pertenecen al edificio La Posadera. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacemos esto, no? Porque vamos a verificar qué datos hay en la tabla. Perdón, verificamos los datos que hay en la tabla. Departamentos. Vamos. ¿Está? Tenemos esto acá. Código de edificio, nombre de código de departamento, área total, cantidad de pisos, precio de alquiler por mes y código de estado. Entonces, de momento, ustedes dirán un poco que de repente se ha confundido, ¿no? Porque ha dicho todos los que pertenecen al edificio La Posadera y en departamentos, según lo que hemos podido ver ahora, no hay un campo que diga nombre del edificio, ¿no? Hay un código del edificio, pero no hay un nombre del edificio. Así es. Y no es que me haya confundido, está perfecto el enunciado. Lo que sucede es que muchas veces tú acá lo que ves son códigos. Mucho, pero yo identifico más a una persona por un código o a un edificio más por el nombre que por el código. Y pues me olvidé cuál es el código de La Posadera, ¿no? Pero sin embargo, la tabla de edificios está relacionada con la tabla de departamentos y el campo que comparten entre edificios y departamentos es precisamente código de edificios. Para salir de dudas, vamos a crear un diagramita acá. Ya, voy a crear la tabla de edificios. Vamos a actualizar primero. Ya, edificios de los agrego y departamentos. Para que te puedas dar cuenta que entre edificios y departamentos sí hay relación, ¿no? Y precisamente acá es donde existe el nombre de edificio. O sea, yo quiero, ¿sabes qué? Quiero actualizar esto incrementando en 10%, ¿no? Pero mi condición es, tengo que evaluarla con esto de acá. Así que tiene que ver esto con esto, ¿no? De repente luego dirán, ¿no? Es complicado el asunto. Bueno, no es nada complicado porque mientras tú jales información, utilices información de diferentes tablas y mientras esas estén relacionadas, no hay ningún problema. Te lo aseguro que no. ¿Cuál es el nexo entre edificios y departamentos? Esto de acá. Esto de acá. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Actualiza incrementando un 10% precio de alquiler por mes. Perfecto. Pero son los que son de edificios, la ponderosa. ¿No? Voy a evaluar esto. Entonces vamos a de la solución de este problemita y hacemos esto, ¿no? De cajón le decimos update, tabla de departamentos, ¿no? Le decimos que vamos a actualizar y el campo es, ¿cuál es el campo? Precio de alquiler por mes, que va a ser igual, dice incrementado en un 10%, entonces al mismo precio, incrementado por un 10%.
Entonces, si tú incrementas el 100% en 10%, tienes 110%. Entonces, acá simplemente le digo 1.10 o 1.1. Más fácil, más práctico. Si fuese descuento, le descuentas al 100%, por ejemplo, oye, ¿saben qué? Con un descuento del 20%, al 100% le quitas el 20%, ¿cuánto te queda? 80%. ¿No? Eso es una operación bien práctica. Bueno, si haces eso, va a afectar a todos. Yo no quiero que afecte a todos, yo quiero que afecte solamente a los que son del edificio a la posadera. Entonces, acá va a haber un where, ¿no? Donde, entonces no puedo poner non-edif, porque yo no tengo el nombre del edificio. ¿No? Yo no tengo el nombre del edificio acá. Yo en la tabla de departamentos, lo único en común que tengo es el código de edificio. Entonces precisamente le digo codedif. Pero ¿cómo vas a evaluar eso? Entonces fíjate lo que voy a hacer acá. Olvídate un momentito de este tema y mira qué pasa si yo digo select codedif de la tabla de edificios, donde el nombre del edificio es igual a ¿qué? ¿Qué estamos buscando? La posadera. Entonces vamos a seleccionar esto. Este es el de la posadera. Este es el de la posadera. Entonces, pero ¿cómo vemos esto, no? O sea, esto me votó por esta consulta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a anexar acá, voy a decir, ¿sabes qué? Vas a buscar el código del edificio de departamento si se encuentra esa subconsulta. Esto se llama subconsulta. Se llama subconsulta. ¿No? Entonces acá estás utilizando esto, que es una subconsulta, ¿no? Y que se compare con el código del edificio de departamento. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto de acá. O sea, estos son todos estos, ¿no? Va a incrementar en 10%. O sea, 35 soles más. Vamos a ver. En este caso 35 soles está más, 24 soles más. Vamos a ver si se surte efecto. 350, 240. Tiene que tener un cambio hacia arriba. Vamos a ver. 5 y se han actualizado 40. Veamos. Sí, efectivamente. Si se actualizó, ¿no? Solamente lo que son del edificio 1, que es de la posadera, ¿no? Para hacer otro ejercicio, vamos a poner acá, actualizar precio de alquiler de los departamentos que se ubican donde el edificio que se ubican el código postal L-22. O sea, va a afectar el precio de alquiler de departamentos que son del edificio que se ubica en el código postal L21. Actualizar el precio de alquiler, acá no he dicho que cómo se va a actualizar, ¿no? Reduciendo en un 30%, el precio se va a reducir en un 30%, solo de los departamentos que pertenecen a los edificios que se ubican a los edificios que se ubican en el código postal L21.
Entonces, nuevamente, tenemos ese inconveniente, ¿no? Porque en la tabla de departamentos no hay código postal. ¿Mm? No hay código postal en departamentos. ¿Quién tiene código postal? En la tabla de edificios. Entonces, yo te sugiero, ¿no? Cuando tengas este tipo de problemitas, comienza a armarla de esta manera, ¿no? Primero, aquí quiere que haga, que actualice la tabla de departamentos, ¿no? ¿Qué campo? Se actualice otra vez el precio de alquiler por mes, que va a ser igual a ese mismo precio, pero dice acá reduciendo en un 30%, o sea, el 100% lo reduces 30, te queda 70%, se le dice por 0.7. Pero ¿a quiénes? Entonces vuelvo a preguntar, la otra información se encuentra en la tabla edificios. Quiero combinar esto, ¿no? Entonces, ¿qué en común tiene departamentos con edificios? Este es mi dato en común. Y armo, así aparte, voy armando, ¿no? Mi subconsulta, le digo, ¿qué te interesa sacar en este caso? O sea, que quiero saber cuáles son los códigos de los edificios, de la tabla edificios, pero, que indiquen, o sea, código postal, creo que es, postal edif, a ver, alguno de dudas. Sí, código postal edif, para decir eso. Código postal edif, ¿no? Igual, LS 0, no, perdón, L21, L-21, ¿no? Entonces tú ejecutas esto, te sale. Son estos los edificios. Entonces, ¿con quién se va a comparar? Con esto de acá. Acá, in qué, y viene la subconsulta. ¿Okay? Viene la subconsulta, ejecutas. Son 138 filas, o sea, son 138 departamentos que se ubican en los edificios cuyo código postal es L21. ¿No? Te vuelvo a repetir, en el libro van a encontrar ustedes más ejercicios de este tipo, con utilización, o sea, haciendo actualizaciones, pero usando datos de diferentes tablas, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, estas estén relacionadas. Acá, en el caso, estoy utilizando departamentos con la tabla edificios, que en común tienen el código del edificio. Por eso cada vez puede ir, ¿no? Este edificio es que pues obviamente de departamentos. ¿Bien? Bueno, continuamos. Ya falta poco. Ok, vamos a ver acá. Ahora vamos a ver el comando delete, ¿no? Lo mismo a la parte final ya prácticamente. El comando delete tiene la misma característica, ¿no? Trabaja igual, o sea, dos sintaxis, un delete from y un delete from where. El delete from es si vas a eliminar todos los datos, todos los registros de una tabla. En realidad, esto es lo más indeseable. ¿Por qué? Porque imaginemos que de casualidad tú borres una tabla que contenga, no sé, se me ocurre información de todos los productos y tú manejas alrededor de unos 25.000 líneas de productos o 25.000 ítems de productos. Entonces, y ha pasado, he tenido la experiencia en que pues algunos alumnos poder desesperados me han llamado pues para ver la forma de cómo se recupera esa información, ¿no? Ellos pues de forma casual borraron los datos, pues sabía que es una forma de recuperar, ¿no? Es posible, pues obviamente a través de ciertas características de triggers, si se hace pues un rollback, o en todo caso el respaldo final que puede tener la base de datos, que es un backup, ¿no? Si hay un backup se puede hacer un restore para poder recuperar esa información.
pero como se le digo, ¿no? Es lo más indeseado, ¿no? Pero a veces en unas situaciones de que puedas borrar toda la información de una tabla. El delete from where es cuando quieres borrar ciertos registros de una tabla, ¿no? Siempre partiendo de una condición, ¿no? Con el where. Vamos a ver acá, vamos a hacer una demo. Bien, vamos a ver. ¿Qué podemos borrar? Por ejemplo, acá en la línea anterior, a ver qué es eso, ¿no? Por ejemplo, miren lo que se borraba, ¿no? Acá hicieron una eliminación de datos, ¿no? De entrada y contrato, de departamentos, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer acá, perdón, de query, puede ser eliminar registros de la tabla. Y podría borrar todo, ¿no? Detalle contrato, solo de aquellos cuya fecha de alquiler corresponde al primer semestre, ¿no? Eliminar el registro de la tabla de detalle de contrato, pero solo de aquellos cuya fecha de inicio de alquiler, ¿no? Inicio de alquiler. Si alquiler corresponde al primer semestre. Vamos a cambiar acá un poco la tabla que estamos trabajando, detalle de contrato. A ver, vamos acá. Tengo código de edificio acá, a ver. Primer semestre, hay alguno que fecha inicial. Ajá, tengo acá uno, tengo dos, tengo tres, cuatro, cinco, ¿ya? Entonces hay varios registros. Mira, tiene 25 filas. Vamos a ver cuántas filas se eliminan. Ahí tengo 5 creo que he visto yo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería en este caso? Sería el delete from, tabla, detalle contrato, where, fecha de inicio de alquiler corresponde al primer semestre. El primer semestre que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta junio, ¿no? Y esos son que son meses. Entonces lo que yo necesito es allá del mes de quién. ¿De quién? El campo, fecha de inicio de alquiler. Si el mes está entre 1 y 6, hay que lo elimine. Son 25, hemos visto, vamos a contabilizar de nuevo, a ver cuántos son. El primer semestre, 4, van 1, que es abril, febrero, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8. O sea, 25 menos 8, tenemos 17 registros, ¿no? A ver, ejecutamos. Ahí están 8 registros. Borramos. Ahora lo vamos a visualizar. Ahí están las 17 filas, 17 registros. Solamente 17 registros, ¿no? Entonces es la forma de poder eliminar datos, ¿no? En base a condición. No sé, por ahí de repente quieres borrar todo.
Ahí también hay un orden, ¿no? Si la tabla está relacionada, o sea, si por ejemplo está en una tabla tiene llave primaria y ahí tiene llaves foráneas en otras tablas, entonces no se va a poder borrar, ¿no? Si están amarradas, conectadas, relacionadas. Vas a tener que borrar de las otras que tienen las foráneas poco a poco hasta borrar la tabla de edificio, ¿no? O la tabla principal. Bien, eh, vamos a continuar. Falta poco. Nos falta solamente el tema de los índices. Bien. Ajá. Ya la creación de los índices. No. El tema de la creación de índices es un tema muy interesante también porque se establece en función a la a cómo nosotros podemos optimizar el tema de búsqueda de datos, ¿no? Cada vez que nosotros queremos hacer algún tipo de operación, actualización, como hemos visto hace un momento, eliminación, que también hemos visto hace un momento, porque estamos buscando datos, el tema de poder buscar cuáles son los que tienen este tipo de mes, cuáles son los que tienen este tipo de códigos, etc. Está buscando datos, entonces el tema de búsqueda de datos es importante, ¿no? Cuando no se tiene índices, esa información o ese proceso de búsqueda de información puede tardar algunos minutos. Y en negocios actualmente el tiempo es muy importante, ¿no? Entonces por eso dicen, ¿quieres aumentar el rendimiento? ¿Quieres aumentar el performance de tu base de datos al momento de buscar o localizar información? Lo tienes que hacer a través de tus índices, ¿no? El tema es muy práctico, es como poder nosotros tener de repente un libro, ¿no? De 5.000, 6.000 páginas, y si tú quieres buscar un tema específico, recurres obviamente al índice. Y no te vende del índice, tendrías que hacer una búsqueda secuencial, hoja por hoja, página por página, y bueno, eso te demandaría pues algún tiempo para poder encontrar el tema, ¿no? En cambio, si vas al índice, vas directamente al número de página y lo ubicas, ¿no? Entonces, ese es el tema de los índices. Ahora, los índices generalmente ocupan espacio, pues obviamente en el disco, ocupan espacio, consumen de alguna manera recursos de memoria, ¿no? Entonces, podríamos por ahí decir que esa sería una de las desventajas, ¿no? Recomendación es crear los índices en la medida de lo que uno necesita, de lo que uno va a utilizar. Si bien es cierto, en una tabla tú puedes crear la cantidad de índices que tú quisieras, no es de la práctica, puedes crear índices a diestra y siniestra, ¿no? Es crear índices en función a la necesidad, en función a cómo lo vas a utilizar, ¿no? Y cuando ya no lo necesite también, pues obviamente sería conveniente poderlo eliminar, ¿ok? Entonces, ese es un poco el tema de los índices. Ahora, los tipos de índices que se pueden manejar son índices de tipo común, normales, como se conoce, el índice único y los índices agrupados, ¿no? Entonces, en tal sentido, hay tres sintaxis, ¿no? Tres formas, pues, ¿no? Para un índice común, que es un create index, para un índice único, create unique index, y para un índice agrupado, o sea, el create cluster index, ¿no? Entonces, esa es la característica de cómo crear los índices en función al tipo de índice que tú quieres crear, ¿no? Vamos a la demo de la creación de índices. Vamos en la última parte. Creación de índices. Bien, vamos a ver la tabla de edificios, por ejemplo. Tengo mi tabla de edificios. Y acá, por ejemplo, mira, si tú te das cuenta, hay dentro de la tabla de edificio vas a encontrar un carpetita que dice índices y aparece un índice. No es que lo voy a crear ese índice. Ese índice aparece por defecto, porque al momento que tú creas una llave primaria, automáticamente se crea su índice. Toda tabla que tiene su llave, automáticamente tiene ese índice, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, crear un índice, en este caso, crear un índice, crear un índice a la tabla
edificio por el campo nombre del edificio. Es un inicio normal, porque es un inicio normal. Entonces hago acá create index, le coloco el nombre del índice que va a ser. Una buena práctica es colocar con IDX non-edit, ¿no? ¿En qué tabla? O a qué tabla, perdón, edificios, y entre paréntesis digo ese tabla, ¿no? Non-edit. Acá si tú deseas puedes establecer el orden, si puede ser ascendente o puede ser descendente, ¿no? Como quieras establecer el índice, el orden de ese índice. Por default es ascendente. Go, putas, que 5 y se creó el índice. Acá lo actualizamos y ves, IDX no medio. No es único y tampoco es agrupado, ¿no? Vamos a ahora crear un índice para la tabla edificio por los campos, porque esto es más de un campo también, por los campos nombre y dirección, ¿no? Nombre y dirección. Forma descendente. Create. Perdón. A ver acá, único. ¿No? Índice único en la tabla de inicio por los campos nombre y dirección de forma descendente. Entonces le digo create unique index, se va a llamar IDX on y direct on tabla edificios paréntesis, indico los campos, non-edit, como que da la llave, ¿no? Igualito, es una compuesta, tipo compuesta, ¿no? Dirección, acá. Y te dice claro que va a ser de forma descendente. Home, putas, listo, acá en índice lo vemos, acá, ¿no? Único. Y los agrupados, pues, ¿no? Los agrupados tendría que solamente colocar clusters, ¿no? Los agrupados es cuando existen valores que se pueden repetir, ¿no? Se pueden combinar, entonces se agrupan para que la búsqueda sea precisamente por grupos. ¿Ok? Vamos a ver, va a ser agrupado. Pueden gustar de forma descendente. Descendente, mejor. Ya, luego create index, muy bien, cluster index X CP, código postal, on edificios, paréntesis, porque dije código postal y la tabla de edificios, ¿no? Entonces le digo código postal acá, ascendente, me dice que si no lo colocaras igualito también saldría, go, 5, perfecto, ¿no? Entonces acá un actualizar, y acá está, IDCP agrupado. Entonces vamos a suponer que en el transcurso del tiempo hemos visto que de repente algunos índices no requerimos usarlo, ¿no? Como por ejemplo el índice de nombre y dirección, o de repente el nombre, ¿no? Pues es que por nombre no se maneja mucho, entonces ¿qué deseamos? Si está ahí va a ocupar espacio, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo borramos. Entonces, ¿cómo eliminamos un índice? Eliminación de un índice.
coloca el comando drop index, pero acá tiene una peculiar forma, porque tienen que colocar primero el nombre de la tabla, edificios, punto, y el nombre del índice, ¿no? Pero siempre es esto, no edificio, ¿no? Seleccionas, chao índice, se fue, ya no hay, actualizar, ya no está. ¿No? Ese es el tema de eliminación. Como te dije, sería bueno siempre hacer mantenimiento, e índices son los que ya se deja de usar, y ahí mantenerlos que sí para nosotros es necesario. ¿Ok? Jóvenes, continuamos. Bien, ya hemos llegado a la conclusión de este segundo video con el repaso de la semana 3 y 4. Espero que sea de mucha utilidad. Sigan ustedes la secuencia, los scripts, que creo que ya lo tienen desde la base de datos de departamentos. Por favor, solucionen sus ejercicios que están contemplados en el manual de base de datos. Creo que la práctica hace de que en el momento que ustedes se han evaluado, pues se demuestre efectivamente que han estado pues en esto, dándole al tema, ¿no? La práctica, señores, nos hacen cada vez de alguna manera cometer menos errores, ¿no? La constancia y los ejercicios que se estén planteando en estos manuales o en el manual resuelvan. ¿Ok? Entonces vamos a terminar nuestro video, puedo repetir. Espero que les sea de mucha utilidad y también ustedes pongan de su parte. Pues, algunos alumnos todavía tienen inconvenientes con el tema de instalación. Les dejo nuevamente la dirección para que puedan ustedes descargar gratuitamente la versión express del SQL 2008. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.